Durante estos 3 meses que continúan, a saber, los meses de mayo, junio y julio, estaremos conversando con ustedes acerca de un personaje extraordinario, un personaje que estuvo muy cercano a Jesús en su ministerio, y será grato conversar durante estos 13 semanas acerca de él. Le damos una cariñosa bienvenida. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente y con un fuerte abrazo. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir de que como en todo, creo que en la mayoría de los libros siempre se pone en duda el autor, ¿eh? Aquí no es la excepción. También se ha estudiado y hay algunos que creen que realmente la epístola de Pedro, su autor es Silvano, como dice el capítulo 5 y el verso 12 del mismo libro, carta de San Pedro. Entonces hay una serie de objeciones que se ponen para poniendo en duda la autoría de Pedro. Se dice, por ejemplo, que el griego de la epístola es demasiado elegante para un hombre de tan limitada cultura como Pedro. También la teología se parece más a la de Pablo que a la de Pedro. Además de eso, se menciona o alude muy poco a los episodios de la vida de Cristo, lo que es extraño, puesto que Pedro estuvo tan cercano a nuestro Señor Jesús. Entonces, todo eso ha hecho que pongan en duda de que Pedro sea realmente el autor. La verdad es que si bien es cierto, Silvano puede haber sido el secretario de Pedro, pero creemos que la epístola fue realmente escrita, su autor es Pedro, no es Silvano, ni es otra persona. Claro, pero es un personaje, como decíamos al comienzo, que estuvo muy cercano a Jesús, uno de los primeros cristianos, fue un líder prominente entre los primeros cristianos justamente, y sus cartas, estos 8 capítulos de sus 2 cartas, 5 y 3 respectivamente, de primera y segunda de Pedro, están dirigidas a la iglesia que vivían en tiempos difíciles, y yo creo que van a estar muy adecuados porque no estamos exentos de esos tiempos que en esa época vivía, especialmente Correcto. Estos falsos maestros que él fue descubriendo. Por eso que quizás él, al escribir la carta, este personaje Pedro se preocupó de orientar a la iglesia en la problemática que tenía con la base que él tenía, y no tanto hablar del personaje Cristo, porque él está presente en él. La verdad que él se goza con Cristo cuando uno lee las cartas. Correcto. Ahora, fíjate, cuando habla a la iglesia, cuando le escribe a la iglesia, está hablando en forma general, porque Pedro, por ejemplo, Pedro le escribe a los Gálatas, a los Efesios. Pablo quizás. Perdón, Pablo. Gracias. Pablo le escribe a los Gálatas, a los Efesios, a los de Colosa, Corinto. en fin, claro, le escribe cartas a iglesias definidas. Aquí las epístolas de Pedro son universales porque van dirigidas por lo menos en ese tiempo al mundo conocido, porque fue dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Estas 5 zonas incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor. Entonces estaba dirigido a todo así en forma general. Claro. Y creo que así también nos llega a nosotros, porque habla de, como tú mencionabas, habla de problemas que hoy día también están presentes en la iglesia. Bueno, vamos a ver un poquito durante esta semana puntualmente acerca de la persona de Pedro, que es el autor de estas 2 cartas, primera y segunda de Pedro, estas epístolas, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué es? Cómo se relacionó con Jesús, cómo llegó a conocerlo. La verdad, las cosas que es un personaje bastante especial. Vamos a verlo a él diciendo algunas cosas que quizás nosotros podríamos decir, cómo confesó él a Jesús, caminar sobre el agua es una cosa extraordinaria, pero también cómo fue bajando y llegar a negar al maestro, y cómo fue también dado y dirigió a la iglesia. Uno de los episodios que se recuerdan bien de Pedro fue precisamente cuando se encuentra ahí después de haberle obedecido a Jesús. Jesús se sube precisamente a la barca de Pedro y le dice que ¿cómo se llama?
reme un poco, sí, claro, hacia adentro para de allí dirigirse a la multitud que estaba escuchando. Y luego, después de haberles predicado, le dice a Pedro que reme mar adentro y que eche la red. Bueno, recordemos que Jesús era un carpintero, Pedro era un experto pescador, ¿no es cierto? Su vida había pasado ahí pescando. Parecer era dueño de la barca, y él tenía claro. gente que trabajaba con Entonces, él le dice que eche la red y Pedro había estado toda la noche pescando y no había pescado absolutamente nada. Ahora, recordemos que generalmente la pesca se hace de noche, no de día. Entonces estaba contrario a todo lo que él conocía, a toda la experiencia que tenía. Pero cuando el Señor Jesús le dice que lance la red... Versículo, puntualmente el versículo 5. De San Lucas... Capítulo 5 justamente, sí, ¿no es cierto? 5:5. Entonces él le dice, en tu nombre echaré la red. Ahora lo interesante del texto, como lo va desarrollando Lucas, es que dice que cuando terminó de hablar, fíjate, expuso la palabra, Pedro estuvo atento a esa palabra, él estaba convencido, fue parte del discípulo todavía no nombrado, pero andaba detrás de Jesús, pero no decidía tomar la postura de ser discípulo. Entonces le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Y la respuesta de este personaje la encontramos en el versículo 5, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, lo que tú decías y comentabas, ¿no sé? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta allí podría haber sido una respuesta quizás de nosotros también a Jesús y decirle, Señor, si ya lo intenté todo. Pero él agrega algo que es característico de este personaje, más en tu palabra echaré la red. Eso es lo que hace la diferencia. Claro, y aquí se produce el gran milagro, ¿no es cierto? Encerraron muchos peces, a tal punto que dice que la red se rompía, llamaron a otros a ayudar. Fíjate qué interesante ese detalle. Pero hay uno que es muy importante también acá, y lo vamos a mencionar enseguida. Bueno, tiene que haberlo tomado como un gran milagro, puesto que, como lo mencionamos, rompía todos los esquemas, esto de todas las salir, reglas de los pescadores. de la pesca. Entonces, cuando esto acontece, lógicamente que tiene que reconocer que es algo extraordinario, porque imagínate todos los peces reunirse ahí donde están las redes para que ellos los pesquen. No era algo que podíamos decir que normal o natural. Por eso que él reacciona de esta manera también, lo que dice el verso 8. Claro, quizá hay que ponerse en la escena, ¿sí? Quizá yo, si estuviera allí, estaría preocupado de recoger los peces, de traerlos afuera. Pero si tú te das cuenta, Pedro dejó un poquito esta parte de traer los peces y se preocupó de quién estaba haciendo el milagro y de quién estaba allí, por lo que va a aparecer después en el versículo 8 que tú estabas mencionando. Justamente. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué vio? Vio lo que estaba pasando, ¿te fijas? Pero detrás de todo lo que estaba pasando, él vio al maestro y le dice, y cae de rodillas, y le dice, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Qué linda reacción de Pedro, que es la reacción que deberíamos tener todos los días, caer de rodillas ante Dios y decirle que se aparte, pero Jesús no se apartó y se quedó con él. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Cuál es el principio crucial aquí? ¿Qué nos indica este texto acerca de la clase de compromiso que nos pide Jesús? ¿Qué debería decirnos también el hecho de que estos pecadores estaban dispuestos a abandonarlo todo cuando sus redes acababan de llenarse? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga.
Ya hemos introducido un poquito lo que es el personaje que vamos a conversar. Quizás vamos a leer sus cartas, a estudiar sus dos cartas. Y este personaje tiene altos y bajos. Es así como impulsivo quizás, como alguno de nosotros. Y en Mateo capítulo 16 se encuentra un incidente bastante interesante acerca de Pedro. Así es, ahí en capítulo 16, versos 13 al 17, ahí dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora es interesante que Cristo va prácticamente iniciando su ministerio. Su trabajo ha tenido algunos altibajos Jesús, porque fue rechazado incluso en Capernaum, y él está por decir algunas cosas muy, muy ciertas, y lógicamente lo que quiere saber qué es lo que están pensando ellos acerca de Jesús. Bueno, ¿por qué? Porque fíjate, Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y de los fariseos que le habían estado desafiando para que le diera una señal, algo que probara quién era él. Entonces, ahora, claro, por eso que... Yo creo que hay un detalle que quizás también podría servir para nosotros en forma personal, porque cuando alguien dice: ¿y quién es Cristo para ti? Y yo sé que hay muchas personas que han estudiado la vida de Jesús, pero sigue siendo un personaje interesante, pero no el Mesías. Fíjate que este es un detalle muy importante, y quizás nosotros también deberíamos pensar, porque el Mesías es el que nos salva, el que nos lleva. Tú puedes estudiar la historia de muchas personas que fueron muy extraordinarias en su vida, dedicadas al servicio, pero no te producen ese efecto que produce Cristo de salvación, de una vida diferente que te hace cambios. Sí, ahora, cuando se hace la pregunta eso, ¿quién es el Cristo para ti? Claro. Muchas veces he escuchado respuestas, y las respuestas son generalmente un poco cliché. ¿Ah? Es decir, que todo el mundo lo dice: es todo para mí, yo daría la vida por él, en fin. Pero yo creo que eso deberíamos respondérselo directamente al Señor, no responderle a nadie más. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir cualquier cosa. Yo te puedo decir: yo vivo por él, no puedo vivir sin él, qué sé yo. Pero tú me miras, tú ves lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy comportando, y eso a veces está tremendamente lejos de lo que yo acabo de declarar. Entonces, creo que ahí está el problema. Creo que esta pregunta que le hace Jesús a Pedro, nos está haciendo a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que responderla a él, no a otra persona. Y interesante también como que Jesús, de alguna manera, les pregunta a ellos: bueno, ¿y la gente qué dice de mí? ¿Qué han captado ustedes? ¿Cuál es la idea que tienen de Jesús? Pero luego se dirige directamente a ellos, porque quiere hacerlos reaccionar, y les dice: y vosotros, y aquí está, y usted que está escuchando, ¿no es cierto?, y yo que estoy hablando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y la respuesta de Pedro es una respuesta que tiene una connotación celestial, digo yo, muy especial, porque cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que tú decías, que no es una frase cliché, es una frase inspirada. Tú recuerdas que estudiamos todo el trimestre del Espíritu Santo. Sí. Bueno, aquí el Espíritu Santo actúa en él, y Jesús lo ratifica diciendo: entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjate, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso. Tenemos que decir que cuando le dice: tú eres el Cristo, recordemos que Cristo es en griego, el Mesías en hebreo. Ese era el personaje que ellos estaban esperando, que había sido prometido ahí en Génesis 3:15. Era algo especial, no cualquier cosa. Entonces, no era un personaje como todos los demás, era algo muy, pero muy especial, porque tiene que ver con la salvación.
Ahora, el hecho de ser el Hijo del Dios viviente hacía también que aún más podemos subrayar esto, es el Dios entre nosotros. Recordemos que cuando fue anunciado por el ángel, dijo que Él iba a ser Dios con nosotros. ¿Tú recuerdas cuando conversábamos en el día de ayer acerca de este Pedro que se arrodilla? Sí, sí. Cristo no dijo nada. Ni no. siquiera le dijo, no lo hagas. No. O sea, se vio esa relación que hay entre el hombre y la divinidad. Allí, fíjate, estaba madurando sí, Pedro sí, realmente. Sí. Y fíjate, yo creo que es bueno hacer ese alcance, subrayar eso. ¿Por qué razón? Porque en 2 oportunidades por lo menos, uno fue Pedro, recuerda cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y cuando lo recibieron se arrodillaron, no lo hagan, yo soy igual que ustedes, le dijo Pedro. Pedro no aceptó, contigo, claro. No aceptó que alguien se arrodillara delante de él. Y la otra oportunidad cuando a Juan se le aparece el ángel, claro. Y Juan, una revelación grande de una exactamente, de Dios. Y él creo que tiene la reacción como cualquiera de nosotros tendría. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se aparece un ángel, la primera reacción es arrodillarse. Y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y aquí no se lo dijeron igual si no se lo dice un ángel. Exactamente, yo soy consiervo tuyo, no lo hagas. Pero aquí adora a Dios. Claro, en esta reacción Pedro está diciendo en la primera parte, ¿no es cierto?, se arrodilla y lo adora, tú eres el Mesías. Y aquí lo ratifica, por eso que cuando la persona se acerca a Dios y tiene deseo de saber acerca de Él, el Espíritu Santo le va a revelar cosas maravillosas como esto, que se lo reveló a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, otra cosa que debemos también mencionar es que tan pronto como los discípulos reconocieron que Jesús era el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Claro, ahora hay otro detalle acá, fuera de ese que tú mencionas, que el versículo 20 lo dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Medio extraño esto. Sí, parece extraño porque siempre o generalmente cuando Él hacía un milagro, no se lo cuentes a nadie. No lo cuentes. Y uno tiene que meterse en el momento porque era muy perseguido Jesús. Recuérdate, lo habían rechazado, una serie de cosas, o sea, iban a entorpecer el trabajo que él tenía que hacer. Él tenía una misión que cumplir, tenía un tiempo, era todo una cronología que había de por medio. Entonces, si ellos empezaban a mencionar todo esto, iba a suceder de que iba a levantarse la oposición más grande e iba a entorpecer la labor de nuestro Señor Jesús. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán a menudo sus deseos personales colisionan con lo que sabe que Dios desea que haga? ¿Cómo decide qué hacer en esas situaciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos descubriendo este personaje, la persona de Pedro, del cual vamos a estudiar después sus cartas. Y tiene varios incidentes de los cuales ya hemos conversado algunos, como por ejemplo ese cuando dijo, apártate de mí, confesar a Jesús. Fíjate que todas son, de alguna manera, insinuaciones o manifestaciones divinas hacia Pedro, que va a ser uno de los discípulos de Jesús, que va a ser muy prominente, muy especial en realidad. Y ahora viene un incidente que por demás yo creo que quien no lo conoce es porque no se ha acercado un poquito a la Biblia nomás, porque Mateo 14:22 lo relata de esta manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, fijémonos, ha estado conversando con la gente, está Pedro a los discípulos le dice, suban, ustedes van adelante, yo voy a ir después. Fíjate que aquí no hay una pregunta ni nadie dice, y bueno, ¿cómo te vas a ir?
seguramente pensaron, alguien lo va a llevar en la barca. Seguramente. Pero son detalles que aparecen. Despedía a la multitud, aquí viene lo importante, y se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay una comentadora que, hablando de este incidente, dice que Jesús miró hacia el mar, de ese monte donde estaba, y los vio a ellos allí, batiéndose frente a una tormenta, como muchas de nosotros tenemos a veces tormentas en la vida, pero Cristo nunca deja de mirarnos y de estar con nosotros. ¿Y cuál es el incidente? ¿Cómo sigue el incidente? Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando hablamos de la cuarta vigilia, uno tiene que pensar en horas de puesta de sol, ¿no es cierto?, al amanecer más o menos. Así que si el sol se colocaba, ¿a qué hora? Más o menos, no sé, 9 de la noche, lo que sea, tú cuenta 4 y más o menos es la hora de la noche, es como bien de noche. Y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué te parece el incidente hasta allí? Bueno, yo creo que cualquiera habría pensado semejante cosa, porque la verdad es que en ese momento aparece un personaje andando sobre el mar. Yo creo que en ese momento, cuando uno ve, reacciona solamente, no piensa, puede ser Jesús el que viene, el que está haciendo, porque recordemos, estaba en una tempestad. Si hubiese estado el mar calmo, a lo mejor nadie va a andar sobre el mar, pero a lo mejor podría ser pero había una tempestad, y ver que alguien viene caminando en un mar tempestuoso, ya eso salía de todos los moldes. Entonces ahí fue donde él tiene que, y fíjate la reacción de un fantasma. Claro, ahora creían en fantasmas. El texto dice, y dieron voces de miedo. O sea, yo creo que se asustaron. Pero fíjate que la reacción de Pedro fue un poquito diferente que el resto de los discípulos. Y bueno, Jesús les dice algo, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate, cuando dice esto el Señor Jesús, inmediatamente el impulsivo Pedro reacciona y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿A quién se le ocurriría caminar sobre el agua? Tenía que ser a Pedro. ¿Ah? Bueno, una experiencia que es única. Claro, así como él reacciona, también, como reacciona positivamente, también se le produce el otro efecto negativo. Eso es porque era muy impulsivo, ¿no? Claro, él era muy impulsivo. Claro. Y uno puede analizar el carácter de este personaje. Ahora, que iba siempre adelante, impulsivo, reaccionaba. Pero fíjate, tenemos que pensar que todavía estaba la tormenta. Él le dice, permite que yo vaya a ti. Pero todavía la tormenta estaba rugiendo. Entonces, pensar así, él ahí demostró bastante fe en Jesús al caminar en un mar tempestuoso. Y bueno, hay varios detalles que quizá usted puede seguir indagando, investigando, porque tú dices estaba la tormenta, aún no se detenía, Jesús venía caminando, no sé qué distancia estaba todavía de la barca, los discípulos tenían miedo, pero él reacciona así, y estoy pensando cuando Jesús le dice en el versículo 29, ven. Le dice, ven. No le dice, ¿quieres que te ayude para que camines? Sino le dice Jesús, ven. Y aquí se prueba que él tuvo fe en Jesús, porque el texto continúa diciendo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí se produce algo que generalmente, como humanos, nosotros creo que todos sufrimos de lo mismo. Estaba pensando en Elías cuando estuvo ahí en el monte. Había una multitud y sin embargo Elías hizo lo que hizo cuando su confianza estaba plenamente en el Señor.
Y fíjate, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber liquidado a todos los sacerdotes de Baal, después de haber hecho cosas grandiosas, Jezabel le dice que lo iba a matar. ¿Y qué hace Elías? En lugar de seguir confiando en ese Dios que lo había protegido, porque con esa multitud, si él se enfrentaba a ellos, la multitud perfectamente, y los mismos sacerdotes de Baal podían haberle dado muerte. Claro. Antes de empezar cualquier cosa. Y sin embargo, él se enfrenta a ellos, pero cuando Jezabel le dice que lo iba a matar, Elías arranca. O sea, estaba en la cumbre del Monte de Carmelo. Exactamente, y después bajó, pero tremendamente. Claro. Lo mismo le sucede a Pedro. Pedro baja y empieza a caminar, y seguramente caminando pensaba en lo que estaba haciendo, pero dice ahí el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, recién vio el viento. Ahí en ese momento yo creo que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, estaba caminando, pero había fuerte viento. Incluso claro. se comenta que... bueno, esto es lo que está relatando Lucas, ¿ah? Claro. Y uno podría deducir que quizás cuando hay mucho viento se levantan olas grandes también por el viento. Y yo me imagino que quizá una de esas olas lo dejó a solo. Lo quitó de la vista del Señor. Lo quitó de la vista, y por otro lado, humanamente pienso que Pedro miró a sus compañeros en algún momento y dijo, ¿se fijan qué estoy haciendo? Es la reacción lógica que uno puede tener cuando alcanza ciertos límites de espiritualidad, creer que esa espiritualidad, eso que tiene, es producto de algo del esfuerzo personal, y eso nos elimina en realidad. Bueno, aquí el texto bíblico nos dice que él al sentir el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. En ese momento, cuando él tiene miedo, cuando ya la fe se le va, en ese momento comienza a hundirse. Y en ese momento también él dice, Señor, sálvame. Es una oración muy corta, pero que tiene respuestas extraordinarias. Exactamente. Señor, sálvame. Y ahora, el Señor fíjate, le extendió la mano y lo salvó. Claro que sí. Él podía haberle dicho, pero sin embargo él lo tomó. Claro. Y lo sacó de ese terrible problema. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nosotros también podemos comenzar nuestra caminata con el Señor confiando en el poder de Él. Pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amorosos oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos viendo este personaje de Pedro, ¿no es cierto?, el que vamos a ver sus cartas, qué es lo que escribe. Pero no sé si este es el incidente más amargo en la vida de Pedro, que vamos a comentar ahora, que está en Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No sé cómo habrá reaccionado Pedro, porque lamentablemente aquí nosotros vemos lo que se está describiendo de él, pero no sé la cara, los ojos, qué dijo Pedro, qué pensó en ese instante. Pero yo creo que pensó lo mismo que había dicho antes, si quieres yo voy a ir a la cárcel, incluso a la muerte. No, yo creo que estás equivocado, Señor, quizás no lo dijo, yo no te voy a negar, voy a estar contigo hasta las últimas consecuencias. Yo veo aquí a un Pedro que estaba seguro porque era sincero. Creo que lo que le dijo se lo dijo de corazón. Eso es lo que yo pienso, lo que yo siento en este momento.
Y creo que a lo mejor cuando el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, él tiene que haber pensado, no puede ser. No, eso es imposible. Yo nunca lo haría. Imagínate, si él estaba dispuesto a ir a la muerte con él, ¿cómo va a negarlo? No creo. Entonces, ahí, en este pasaje, veo un Pedro muy igual a cada uno de nosotros. Uh-huh. Nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer en ciertas circunstancias, pero nunca sabemos lo que haríamos. Claro. Hay una gran diferencia. Yo sé lo que tengo que hacer, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Pero llegada la circunstancia, a veces nosotros cambiamos. Y eso fue lo que aconteció con Pedro. Porque ahí, continuando el relato, ahí en el capítulo 22 de San Lucas, verso 54 en adelante, dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, este incidente muestra que el ser humano se olvida de algunas recomendaciones que a veces se encuentran en la palabra de Dios y cuando esto sucede, reacciona. Fíjate que hay una expresión en el versículo 31 que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, 2 veces. Quizás este es un parámetro que nos dice que cuando algo el autor que escribe quiere hacer resaltar o el que habla repite, ¿no es cierto?, en primer lugar a quién se está dirigiendo. Incluso hay una expresión muy sensible cuando a Jesús se le dice santo, santo, santo. Ese es más sublime todavía. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo no se dio cuenta que Jesús estaba haciendo un énfasis muy especial? Ahora recuerdas tú, yo creo que Satanás trabajó con los 12 discípulos tratando de hacerlos caer. A Judas ya lo había hecho caer. Lo tenía, digamos, en la senda de la equivocación, ¿no es cierto?, para entregar a Jesús. Ahora estaba trabajando con Pedro. Y aunque se le advirtió, Pedro igual cayó. Entonces uno debe aprender algunas lecciones muy importantes con esto, porque quizás algún día tengamos que enfrentar alguna situación de nuestra fe, estoy hablando, no situaciones laborales, sino de nuestra fe. ¿Estaremos dispuestos a decirle al Señor o decir, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios y voy a mantener mi fe, no importa lo que venga? Entonces eso es lo que yo creo que ahora uno debe cimentar, este conocimiento, sacar lecciones de la vida de Pedro y decir, Señor, quizás yo voy a negarte algún día, pero quiero que me ayudes a salir adelante. Y tome el camino que tomó Pedro. El camino de Pedro fue justamente el camino que nosotros debemos tomar cuando nos tropezamos, cuando caemos, levantarnos e ir a los pies de Jesús y pedir perdón. Y yo creo que Pedro salió fortalecido. Y me viene a la mente enseguida el libro de Juan, cuando en los últimos capítulos Pedro ha vuelto a pescar y Jesús hace nuevamente un milagro con ellos y lo llama y le dice 3 veces si lo quiere, ¿no es cierto? Correcto. Como que lo coloca nuevamente en la posición que debería haber o estar. Hay algo que también quisiera subrayar, es el versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Por eso digo que es una reacción muy especial. Exactamente. Ese llanto no era un llanto producto de que yo fallé.
Creo que era un llanto producto de yo le fallé. Él, cuando se encuentra con la mirada del Señor, entonces dice el verso 61, entonces vuelto al Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negará 3 veces. Bueno, él había asegurado algo que él de todo corazón pensaba. Yo no puedo negarle al maestro. El maestro ha sido tan bueno, lo admiraba, era su maestro. Entonces, cuando se encuentra con la mirada de Jesús, que es una mirada no de reproche, Jesús no tuvo una mirada de reproche, sino tuvo una mirada de amor, de comprensión. Te entiendo, Pedro. Tú dijiste lo que creías. Yo sé lo que tú eres. Claro. Entonces tus debilidades, conozco tus debilidades. Entonces cuando se encuentra con esa mirada de comprensión, de amor, Pedro llora amargamente, se arrepintió y lloró amargamente por haberle fallado al Señor. Estoy pensando, no fue lo que ocurrió con Judas, desgraciadamente. Claro, estoy pensando en David, que también tuvo un arrepentimiento. Tú sabes que el Salmo 51 también, es una respuesta a eso que tiene allí. Y ese es el camino, quizás no quedarnos en el error, no quedarnos en la caída, sino levantarnos y confesarle a Dios que realmente le hemos fallado, y Él nos va a dar oportunidades como se las dio a Pedro. Y Pedro, qué lindo, porque se levantó y fue un Pedro diferente, dispuesto a dar su vida exactamente, y dio su vida por el Maestro. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a aquellos que nos han decepcionado, como Pedro decepcionó aquí a Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Otro aspecto de la persona de Pedro es que siempre se manifestó él como un líder dentro del grupo de los 12, pero mayormente líder en el sentido de que era portavoz habitual de la gente. Él salía primero, él respondía, él andaba adelante. O sea, es el famoso personaje impulsivo, ¿no es cierto? Y por eso que sus caídas fueron también tan fuertes, estrepitosas, sí, de alguna manera. Por ejemplo, uno mira Lucas 10:2, dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿por qué lo pondrá Jesús primero en la lista? ¿O por qué Mateo lo coloca primero? Llama la atención, ¿no es cierto? Dice primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y luego describe hacia adelante. O sea, es un personaje que se caracterizó por algunas situaciones especiales. Claro que sí. Luego jugó un papel prominente en la iglesia primitiva, porque tomó la iniciativa de designar a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote. Además, recordemos que ahí en Hechos 4, del 1 al 12, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes judíos reunidos. Recordemos cuando el Señor lo dirigió hacia Cornelio. Recuerda que de eso habíamos hablado también. Claro. También fue él a quien Pablo visitó durante 15 días. Y de eso vamos a conversar un poquito más para ver lo del personaje como líder de iglesia. Pues tú recuerdas que cuando estudiamos los primeros, me parece sí, el día domingo o lunes, es que estudiamos un poco acerca de Cristo y Cristo le da algunas indicaciones, o sea, cayó de rodillas, dice, ¿no es cierto? Estoy pensando allí en Lucas capítulo 5, también lo que hablamos acerca de Lucas capítulo, Mateo capítulo 16, 13, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Yo te digo que también que, y aquí viene un texto que quizás muchos no entienden muy bien, y yo te digo, capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué leí ese texto? Porque
vemos a un Pedro líder de la iglesia, manejando el grupo, pero ¿será que el liderazgo de él fue, como alguien diría, el primer hombre que dirige la iglesia con todas estas cadenas? No, que yo creo que vamos a tener tiempo de estudiar eso, si realmente es la piedra de que hablan, la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Claro. Ahora, es interesante también cómo Pablo, ahí en Gálatas capítulo 2, verso 9, lo pone entre los pilares de la iglesia. Ahí nombra a Pedro, a Santiago y a Juan, los tres pilares de la iglesia que tuvieron. Pero habla de los tres pilares, no habla de que Pedro sea el pilar o la base de la iglesia, porque habría sido una base un poco débil. Ahora, hay que entender este concepto porque los primeros textos de Gálatas 1:18 nos dicen algo acerca del liderazgo de este Pedro. Dice, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate que estos detalles ya me están hablando de que Pablo va a visitar a Pedro, pero para presentarse a los discípulos, pero no como líder. ¿Por qué? Porque estuvo 15 días, primera cosa. Correcto. Y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios no miento. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está presentándose que también como discípulo y como que fue aceptado por la congregación de los 12 apóstoles, los 12 discípulos, pero no pidiendo la venia a Pedro para que él lo aceptara. Porque va a tener algunas entredichos con Pedro también Pablo, ¿no es cierto? Y si tú miras el versículo 11, del 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjate, sí. A un líder no se trata así quizás. Sí, ahora fíjate, creo que tendríamos que enfatizar lo que dice Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Claro. Eran considerados como columnas. Y luego dice allí en Gálatas 2:11 en adelante, el texto que tú leíste, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y fíjate lo que dice Pablo. Yo pienso, si Pedro hubiese sido el líder, si Pedro hubiese sido dejado por el Señor Jesús, en otro momento vamos a estudiar la famosa declaración del Señor cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uh-huh. Si así hubiese sido, Pablo era tremendamente respetuoso de la jerarquía, respetuoso. Pablo en un momento le responde al sumo sacerdote y él después se disculpa diciendo no sabía que era el sumo sacerdote. Él tenía claro que no podía hacer lo que hizo. Entonces le dice, aquí en este texto dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso se lo dijo delante de otras personas. Pablo nunca hubiese hecho eso si Pedro hubiese sido el líder de la iglesia, hubiese sido el papa, podríamos decirle así, de la iglesia. Nunca él habría reaccionado de esa manera. Y en todo caso, cuando uno analiza las escrituras, se encuentra que Pablo tuvo un liderazgo mucho más grande que Pedro, en el sentido que dirige, organiza y planta iglesias, voy a decir así, y crea congregaciones bien constituidas, les envía cartas. Tú mencionabas, incluso al comienzo de la semana, que Pablo era el personaje que escribió a muchas iglesias de distintas maneras. Exactamente. Pedro escribe a la iglesia en forma general, dándole los antecedentes que necesitaba para sacarlas de los extravíos que estaban sucediendo ya en su tiempo y que son muy aplicables a los extravíos que hay hoy día en la sociedad, en la iglesia también. Por eso que es tan oportuna estudiar las cartas de Pedro. Pero aquí vemos el personaje que Pablo tiene una connotación muy fuerte, muy especial. Gran parte del Nuevo Testamento está escrito por
Pablo. Así que, en realidad, Pedro es un personaje que, por su forma de ser, tiene un liderazgo dentro del grupo de los 12, tiene muchas iniciativas después, incluso solamente pensar cuando él hace algunas aseveraciones, algunas predicaciones, voy a decir así, cuando habla, cuando se va a donde Cornelio, todo esto está dirigido por el Espíritu Santo para hacer de la iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia fortalecida y guiada por el Espíritu Santo y no por Pedro. Agradecemos su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. Aunque había sido llamado por Dios, Pedro tenía algunos puntos ciegos que debían ser corregidos. ¿De qué modo respondemos cuando otras personas intentan señalar nuestros propios puntos ciegos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amorosos oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Una conversación de la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde que también usted puede escuchar por internet www.escuelasabatica.cl. Van a estar estos audios y otras aplicaciones más para que usted siga creciendo en el estudio. La verdad que iniciamos ya este nuevo estudio del nuevo trimestre, 13 hermosas lecciones. La primera ya la hemos desarrollado, hemos visto el personaje de Pedro. Va a ser grato que usted participe y también lo queremos invitar para que participe con nosotros quizá, en el resumen que vamos a hacer de la lección los días viernes, pero también estarán estos audios allí en la página www.escuelasabatica.cl. Quiero tomarme un pequeño tiempo para dar un agradecimiento a quienes en el sur de Chile nos atendieron y pudimos conversar con muchas personas que escuchan este programa. Fue grato encontrar y conocerlas, y ellos también fue grato conocerme. Dice, siempre había escuchado su voz, me decían, wow, y ahora lo conozco personalmente. Así que yo lo doy en forma general, no voy a nombrar personas porque uno puede cometer el error de dejar a alguien afuera, pero bendiciones para quienes continúan estudiando la Biblia y participan del programa Diálogo Bíblico. Creo que es bueno agradecer a nuestros amables oyentes y también a quienes se toman la molestia, el tiempo de escribir, a veces corrigiendo algunas cosas, que es importante. Y que es muy bueno. Exactamente. Y otras veces saludando, que también es importante para nosotros y lo agradecemos sobremanera. Exactamente. Si yo le hiciera una pregunta, quizás aquí la hago, ¿qué es lo que más le impresionó de Pedro en lo que hemos conversado durante esta semana? ¿Qué sería lo que usted le llamaría más la atención? Por ejemplo, conversamos acerca de la apártate de mí, ¿no es cierto?, de una cosa importante en la vida de Pedro, también confesar a Cristo, que el Espíritu Santo lo usa para decir que es el Cristo. Ahora, ¿cómo ve usted eso del caminar sobre el agua? Que es interesante, son expresiones divinas, o sea, son manifestaciones divinas en la vida de Pedro, pero también lo vemos negando a su maestro tan querido, y Cristo de alguna manera diciéndole, Pedro, a pesar de todo, te voy a comisionar que apacientes mi rebaño, apacientes mis ovejas. Qué linda expresión de Jesús, que nunca deja de preocuparse por sus hijos, y no importa dónde vayan, cómo caminen, cómo estén, Dios da siempre oportunidades. Y de hecho yo creo que en la experiencia personal uno puede quizás encontrarse con situaciones muy parecidas a la de Pedro, andar muy lejos de Jesús, pero como él persiste en el llamamiento, el traerlo y ser nuevamente líder dentro de la iglesia como lo fue Pedro. Ahora,
creo que es bueno que recordemos algunas cosas, a lo mejor negativas, de Pedro. Era exagerado, dictatorial, imprudente, impulsivo, listo para corregir a los demás. Expresa su propio parecer antes de comprender bien, de comprenderse bien a sí mismo y también a los que lo que tenía que decir. Era irreflexivo, impetuoso, tenía tantas características, podríamos decir, negativas. Bueno, y creo que es bueno en este momento detenernos y pensar cuántas de esas características las tengo yo. Bueno, fíjate, yo he pensado que me gustaría alguna de las características de Pedro, esto de ser rápido para responder, pero trae sus consecuencias, porque no se medita mucho a veces. A veces funciona claro. más rápido la lengua que el cerebro. Sí, uno puede caer en ese error, pero me gustaría tener esa cualidad porque él, a pesar de todo, fue hacia adelante, fue proclamando a Jesús. Yo me imagino que después del encuentro en el mar de Galilea, ¿no es cierto?, cuando hubo esta gran pesca, que Pedro no se separó más de Jesús, lo tomó, pero yo pienso que también miró cuando llamó a Mateo. Estoy pensando así rápidamente en algunos incidentes porque él participó muy cercano a Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo, me imagino, no aparece registrado, pero ¿qué habrá pensado Pedro? Aquí te equivocaste, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes llamar a un hombre que nos ha robado tanto, por decirlo de una manera? Un hombre que está a favor de los romanos y no de nuestro pueblo. Pero Pedro reconoció que Jesús nunca se equivoca cuando llama a las personas. Solo se puede pretender, ¿no es cierto?, equivocarse cuando alguien no acepta las condiciones del llamado, como le pasó a Judas, lamentablemente. Bueno, creo que debemos enfatizar lo que Pedro llegó a hacer, porque creo que todos partimos en un punto y desde el punto donde partimos, si empezamos a ver nuestras características negativas, tenemos una lista bastante larga. No podemos decir de que todo eso lo hemos superado. Estamos en el camino, pero creo que gran parte con la ayuda de Dios hemos caminado y hemos a lo mejor dejado algunas cosas que eran tremendamente negativas, gracias a Dios, gracias a la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Entonces nos sentimos identificados con Pedro, ese Pedro que llegó a ser calmado, sereno, dócil, diferente al que había sido. Cuando Jesús le hace la pregunta, cuando le dice, apacienta mis corderos, ¿me amas? Tú sabes claro que te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Interesante que 3 veces. Claro que sí. 3 de alguna manera. Yo también los invito, amables oyentes, para que usted tenga si tiene la opción de visitar la página o tener un libro que se llama El deseado de toda la gente. Hay 2 capítulos muy hermosos relacionados con la persona de Pedro. Uno es el capítulo llamado El llamamiento a orillas del mar. Te recuerda el incidente que conversamos al comienzo de la semana. Y también Una noche sobre el lago. Yo creo que es una descripción maravillosa de lo que sucedió, especialmente con Pedro y con los discípulos, ante estos incidentes. Por ejemplo, dice, amanecía sobre el mar de Galilea, los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban todavía en sus barcos pesqueros bogando sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del lago. Interesante. Lo invito para que usted lo analice, lo converse quizás y lo lea. Son extraordinarias lecturas acerca de la vida de Pedro. Y eso se encuentra ahí en la página. Usted lo puede encontrar también con un pequeño clip, ya tiene todo ese material. Algo importante también aparece acá, que si uno analiza a Pedro, la negación de Pedro, yo no sé si alguien habría dado un voto para que éste fuera parte de los discípulos después de lo que hizo. Porque si uno la analiza con calma, fue una estrepitosa caída de un líder como fueron los discípulos en un momento tan difícil. Y sabes, el problema es que cuando una persona se destaca entre los demás, cuando habla, cuando salta, ¿sí? es tan impulsivo como lo era Pedro, eso se nota más.
Cuando le sucede a una persona que es calladita, está entre el montón, a lo mejor pasa desapercibido. Exactamente, pero en este caso sí, era Pedro. Pedro le había dicho al Señor, yo no, Señor. Y es más todavía. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando le dice, aunque estos te negaran, yo no te voy a negar, yo no soy como ellos? No, Pedro, yo creo que los discípulos le creyeron, pero también después lo miraron. Yo creo que ahí en ese momento yo creo que lo miraron feo. Bueno, pero ese Pedro se levantó y pudo ser un discípulo como nosotros podemos serlo también. Gracias por tu atención, nos encontramos en el resumen. ¿Quién de nosotros hasta cierto punto no se siente identificado con Pedro? ¿Quién no se ha puesto de pie audazmente por su fe en algún momento? ¿Y quién no ha fracasado miserablemente alguna vez? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.